Muy buenas tardes, sean todas, todos y todes muy bienvenidos al Seminario Permanente de Investigación y Extensión en Educación No Sexista e Interseccional de la Historia, las Humanidades y las Ciencias Sociales en su segunda etapa. Segundo año que busca generar espacios de reflexión, diálogo, participación y análisis interdisciplinarios a nivel de instituciones nacionales e internacionales con miras a responder a las demandas institucionales de nuestra universidad como formadora de docentes para nuestro país, en la búsqueda de la necesidad de promover espacios de equidad e igualdad de género interseccional en la educación. En este segundo año, el llamado es hacer un espacio de encuentro entre el mundo académico e investigativo, la formación docente de pregrado, el sistema escolar a través de equipos directivos, docentes de aula y estudiantes en general para compartir experiencias y reflexionar en torno a las prácticas educativas. Buscamos seguir aportando, proponiendo una pedagogía crítica con enfoque de género interseccional, visibilizando, por ejemplo, el sexismo en el currículum, el sexismo presente en la cultura escolar, e incentivando entre las y los participantes del seminario la generación de propuestas o acciones concretas para su erradicación y aportar a las necesarias transformaciones que debe tener la sociedad del siglo XXI. Les queremos contar también que a partir de la experiencia del año que tuvimos, el 2021, establecimos un vínculo con el equipo parte de la Unidad de Género de la Universidad de Chile a través de la investigación y de la invitación a ser parte del proyecto INES Género, Capacidades y Competencias para la Equidad de Género en Investigación, Creación e Innovación, que busca consolidar la perspectiva de género en las áreas de desarrollo, investigación, innovación y emprendimiento, que es una gran tarea para el proceso de transformación social que Chile requiere, apostando por superar las desigualdades y discriminaciones de género en el corto y largo plazo. En este proyecto, el rol de nosotros como UNCE será la colaboración a través de este seminario y el vínculo permanente que podamos generar con los espacios educativos, considerando que es ahí donde nosotros vemos el cambio y por eso creemos firmemente que el poder transformador de la educación, como dice hoy en día el lema de nuestra universidad pedagógica. Les cuento que por seguridad los audios han sido desactivados y las preguntas que ustedes quieran realizar durante la presentación que tenemos el día de hoy se pueden realizar a través del chat, las cuales se van a realizar una vez concluida la presentación. A continuación dejo a Cristina Jara para que nos cuente detalles sobre redes sociales y otros aspectos importantes a considerar. Hola, buenas tardes. Gracias por la asistencia a todas, todos y todes. Les queremos contar que este seminario permanente tiene redes sociales para que nos acompañen desde ahí y sigan las actividades que estamos desarrollando y además el material que vamos subiendo. Estas son en Instagram, Educación No Sexista, y Facebook, Proyecto para la Educación No Sexista. También pueden visitar nuestra página web www.educacionnosexista.cl, donde encontrarán las fechas de los seminarios, blog con material educativo y todas las sesiones del año pasado, para que ustedes las puedan visualizar. Además, están las presentaciones para que también las puedan revisar. Y aprovechándome un poquito del espacio y de esta tribuna, quería decir unas palabras a propósito de que hoy día o este mes estamos cumpliendo 4 años de aquel maravilloso mayo de 2018, cuando las estudiantas y disidencias tomaron sus instituciones educativas y tomaron las calles, exigiendo en un solo grito una educación no sexista. Visibilizaron así meses, años, décadas, en verdad, casi 2 siglos de sexismo, violencias, abusos, acosos, injusticias, menoscabos, entre tantas otras y desagradables vivencias que hemos, lamentablemente todas, todes y todos, vivido en la educación formal. La revitalización de la movilización de mujeres, feministas y disidencias que acompañó el proceso nos remueve hasta hoy, donde incluso en el borrador de la nueva Constitución, la primera en el mundo en ser paritaria, nos estaría asegurando algunos derechos, pero no todos. Y como nos enseñaron las y los estudiantes, vamos por todo. Hoy, como estudiantas, docentes, profesoras, maestras, tías, asistentes, educadoras, académicas, investigadoras y quienes creemos en una sociedad igualitaria,
tenemos el tremendo desafío de transformar nuestras demandas en propuestas educativas, nuestras frustraciones en experiencias compartidas y nuestros anhelos de justicia en realidad. Desde nuestra trinchera educativa, el trabajo debe ser de todas, con la pasión y entrega que nos enseñaron hace 4 años, con colores, bailes, música, torsos desnudos, sin miedo, sin vergüenza y decididas al cambio y a luchar por la erradicación del sexismo educativo, y sé que todas, todos y todos dejaremos la vida en ello. Gracias por asistir a esta sesión del seminario y en especial gracias a las estudiantas y estudiantes que se levantaron con su grito de rebelde de resistencia para decir en una sola voz: nunca más sexismo en la educación. Dejo entonces con ustedes a la presentadora de la sesión, nuestra coordinadora, la doctora Ana Gálvez Comandini. Gracias, Cristina, además por recordar esta fecha tan emblemática y tan relevante y que nos tiene hablando hoy de estos temas en la universidad, temas que eran impensados hace 4 años atrás, ¿no? Y que solamente grupos muy reducidos de personas tocábamos. Bueno, tenemos hoy la grata compañía y visita de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la UMCE, quienes serán hoy nuestras y nuestros expositores. El tema que ellas van a presentar es la violencia simbólica dentro de los espacios educativos e institucionales de Chile, ¿no? Pero antes les voy a contar un poquito sobre la Asamblea de Mujeres y Disidencia del Pedagógico. Se constituyó el año 2018 justamente gracias a la toma feminista, con el objetivo de tener un espacio seguro donde compañeras, compañeros y compañeres puedan luchar contra el patriarcado y el neoliberalismo que permanece en la universidad. Desde aquel año hasta el día de hoy han tenido una lucha permanente, trabajando junto a estudiantes y la Oficina de Género para sacar la violencia sexista, machista y misógina de las aulas y patios del ex pedagógico. Así que es de suma relevancia, ¿no? La temática que ellas nos traen hoy es de suma relevancia, además que sea justamente en esta fecha conmemorativa del Mayo Feminista del 2018. Así que bueno, las vamos a dejar con ellas, sin antes decirles que hoy también tenemos sorteo de libro, un sorteo de libro que también es conmemorativo, que es Todo el territorio se vuelva feminista. Eso lo vamos a hacer al final de la sesión para las personas que completen la encuesta que tenemos. Sin más, entonces dejo con ustedes a Egle, a Ana y a Valentina, que vienen hoy en representación de la Asamblea con su presentación. 30 minutos de presentación y luego las preguntas las pueden dejar en el chat. Bien, así que muy agradecida de su presencia y quedan con el micrófono abierto ustedes. Muchas gracias. Ahora voy a presentar. Buenas tardes, estimadas asistentes. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy, nuestra investigación se basará en la violencia simbólica dentro de los espacios educativos institucionales de Chile. En esta investigación tenemos a Valentina Martínez, de Pedagogía en Educación Parvularia, a Egle Torres Díaz, de Pedagogía en Educación Básica, y también queremos destacar la participación de nuestras compañeras Ivana Silva, de Pedagogía en Inglés, quien participó bastante en nuestra investigación, y también a Javiera Serrano, de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica, y yo, quien estoy presentando, Ana Medina Parra, de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica. Y antes mencionar que la fotografía que está ahí es de cuando se conformó la Asamblea Feminista del Pedagógico. Esa fotografía la sacaron en la marcha del Mayo, como cuando muchas estudiantes asistieron a esa marcha, y ahí estamos nosotras. Bueno,
para pasar al siguiente. Bueno, esta investigación la organizamos partiendo por la introducción, la definición de nuestra asamblea desde la violencia simbólica. Realizamos una encuesta a nivel general hacia las mujeres y disidencias sexuales de nuestra universidad y rescatamos ciertos testimonios también, y luego continúa la violencia simbólica que hemos recibido como asamblea, nuestra experiencia respecto a eso como organización, y finalmente las conclusiones y análisis de toda esta investigación. Nuestra investigación principalmente es más experiencial que teórica, igual intentamos como cruzar elementos, pero se basa más en lo experiencial. Bueno, tal como mencionaba anteriormente, realizamos una encuesta, la cual en la investigación, en la presentación, la dividimos en secciones. Esta encuesta tiene el fin como de rescatar estas experiencias y analizar y visibilizar estos testimonios, estas experiencias, con el sentido de erradicar esta violencia, ya que esta violencia simbólica está sumamente invisibilizada. Es una de las violencias que no está tan visible dentro incluso de los espacios feministas. Entonces, consideramos necesaria tratarla, necesaria de analizarla para erradicarla por completo de todos los espacios educativos. También decir de antemano que los testimonios tienen contenido sensible, tenemos el consentimiento de nuestros compañeros para exponerlo, y nuestra intencionalidad no es que se genere una revictimización de la violencia, sino que sea visible, que se visibilice lo que se está experimentando, lo que se está vivenciando hasta el día de hoy. Eso principalmente. Bueno, y como asamblea definimos esta violencia simbólica en base al autor Bourdieu, que dice así: la violencia simbólica es una forma de poder arraigada en todos los ámbitos de nuestra sociedad que amenaza a mujeres y disidencias sexuales de manera suave, invisible y capciosa. Por ejemplo, en el uso del lenguaje cuando se nos reconoce con pronombres masculinos, en la televisión cuando nos dicen qué tipo de cuerpo deberíamos tener, en el colegio cuando exigen que las niñas deben comportarse como tal, y así un sinfín de situaciones que nos vulneran a diario y desde la sutileza. Nos referiremos a este tipo de violencia como violencia simbólica desde una perspectiva de género, porque la violencia simbólica también ha sido asociada a esta violencia desde la categoría de clase o también desde la categoría de raza. Y en el día de hoy lo vamos a especificar al género particularmente. Claramente estas categorías se interseccionan, pero para el análisis lo vamos a realizar así. Bueno, en primera parte, en nuestra encuesta está la pregunta de ¿sabe lo que es la violencia simbólica? Donde ahí sí. Donde un 53,8% dijo que sí sabía lo que era la violencia simbólica, mientras que un 46,2% dijo que no sabía lo que era la violencia simbólica. Y bueno, esto, si lo analizamos de mejor forma, se reconoce que en la práctica se invisibiliza la violencia simbólica. No somos conscientes de que a través de nuestras acciones provocamos una violencia simbólica en nuestro espacio. La otra pregunta es, ¿sabes lo que significa perspectiva de género? Un 84,6% dijo que sí sabía lo que era la perspectiva de género, mientras que un 15,4% dijo que no sabía. Bueno, esta pregunta va relacionada con nuestra definición de violencia simbólica. Queríamos también, como dijo Anita, que este concepto va asociado a diferentes conceptos, el tema de clase, el tema de raza. Pero a través de nuestra definición y a través de nuestra investigación queríamos que todos estos conceptos se unan en una perspectiva de género. Y bueno, hay una pregunta abierta que sale: ¿cuál es tu definición de violencia simbólica desde una perspectiva de género? Salían diferentes definiciones y también muchos conceptos que se repiten. Por ejemplo, sistema patriarcal, violencia no directa ni explícita, simbolismos, asimetría, dominación, misoginia, homofobia, transfobia o agente de poder. Y todo eso unimos cada concepto y cada definición para hacer una definición que es la violencia simbólica con perspectiva de género según los y las estudiantes del pedagógico. Y salió esta definición:
Violencia impuesta por el sistema heterosis patriarcal, que no es ejercida de manera directa ni explícita, provocando la desvalidación y vulneración hacia un grupo en específico de personas, mujeres y disidencias. Sucede debido a ideas misóginas, homofóbicas y transfóbicas, reflejadas en chistes, burlas, estereotipos, mensajes, valores, simbolismos, etc., provocando humillación, asimetrías y dominación por parte de agentes de poder que realizan esta violencia. Bueno, en esta segunda sección nos enfocamos en la violencia simbólica con perspectiva de género, pero en específico en la escuela, sobre todo en específico la educación básica y media. La primera pregunta les preguntamos si habían experimentado y vivenciado esta violencia simbólica en la escuela y obtuvimos que un 96,2% de las personas encuestadas sí vivenció esta violencia y un 3,8% que no la vivenció. En la siguiente les preguntamos si habían ejercido esta violencia simbólica durante su escolaridad y el 46,2% respondió que no la había ejercido. Entonces podemos deducir que este 46,2% de personas encuestadas vivió y experimentó la violencia simbólica desde el rol de víctima. Igual esto resulta preocupante porque las escuelas deberían ser espacios seguros en donde no se violente la infancia ni la adolescencia. En la siguiente pregunta, les preguntamos cómo habían podido reconocer este tipo de violencia y nos llegaron distintos testimonios. En la siguiente surge que se ha reconocido esta violencia a través de conversación entre amigues, entre compañeros, en donde se hace este proceso de introspección, donde surgen estas reflexiones en torno a lo experimentado en la escuela, tanto cuando se les cuestiona su orientación sexual o su identidad de género, etc. Aquí vamos a leer unos testimonios. Ya, el primero es: reconocí la violencia cuando me hizo cuestionarme quién soy, si era más o menos mujer, si no era femenina, por ejemplo. El siguiente testimonio es: típicos comentarios estúpidos cuando se enteran de mi orientación sexual, como el de no pareces gay o te gusta que te lo metan. Ya, en la siguiente les preguntamos no sé si pasa la diapositiva, pero en general estos testimonios nos muestran cómo se ha cuestionado la feminidad de nuestras compañeras, cómo se genera una competencia entre las mujeres, por ejemplo, quién es más bonita, quién recibe más atención, quién es más inteligente. También se ha evidenciado la violencia de docentes hacia estudiantes, cómo se cuestionan las capacidades físicas, sobre todo en la asignatura de educación física, cómo se limita la vestimenta según el género, y podemos ir viendo cómo se va segregando a mujeres y disidencias según estos estereotipos, y que es una violencia que pasa desapercibida y que va limitando nuestra vida y los espacios en que vamos habitando. Entonces vamos a leer uno de los testimonios. Ya, dice: sucedió en un paseo que en un grupo de compañeras fueron acosadas mientras iban a comprar comida. Era un grupo de 6 chicas, de las cuales solo 2 tenían 18 años y las demás seguían siendo menores de edad. Y mientras iban camino de vuelta al lugar de hospedaje, vieron a un hombre masturbándose que las estaban mirando hacia ellas, lo que constituiría un abuso de menores. Llegaron muy afectadas a los profesores y a la coach de la agencia de lo sucedido. Luego nos reúnen a las mujeres y a los hombres por separado para hablar sobre la situación. Con las niñas quedamos con la coach y nos dice: chicas, tranquilas, es un viernes por la noche en una ciudad grande, es normal que pasen estas cosas. Quizá no se den cuenta de la magnitud del problema migratorio que tenemos actualmente, pero estas cosas pasan. Básicamente nos manipuló para que olvidáramos lo sucedido, además de su comentario xenofóbico.
Bueno, y la siguiente sección, la sección 3, la basamos en relación a la violencia simbólica en los espacios de nuestra práctica profesional. La primera pregunta que realizamos es si has vivenciado la violencia simbólica desde una perspectiva de género. Muchas personas respondieron que no. Está como cambiado. Bueno, pero el 42,3% no ha hecho la práctica aún, entonces por eso el de que no la ha vivenciado. Pero el 46,2% sí la ha vivenciado y el 11,5% que no. Nosotras analizamos de que en realidad, como muchas personas que respondieron a la encuesta no han realizado la práctica, por eso no la han vivenciado. La siguiente pregunta va en relación a si han ejercido violencia simbólica en estos espacios y la mayoría ha dicho que no, con un 53,8%, y creemos que tiene que ver con todo este recorrido como del análisis, retroalimentación propia respecto como a las violencias. También creemos que el trabajo constante que se ha dado en los espacios y también la visibilización quizás de esta violencia, a pesar de que el porcentaje no es tan mayor, pero da un indicio de. Y en las preguntas abiertas, ¿cómo has podido reconocer este tipo de violencia? Bueno, este tipo de violencia principalmente se ha reconocido mediante como lo que genera en los cuerpos de las y les sujetes en relación como a sentir vulneración, la emocionalidad como de la molestia, la rabia, sentirse como atacado, atacada, transgredide. Y básicamente esto se genera a partir como de las dinámicas de poder que se dan dentro como de los espacios educativos en relación de la sujeta y el sujete practicante con, por ejemplo, docentes guías, directivos. Ahí se da como una jerarquía de poder en la cual la vulneración hacia las mujeres y las disidencias se materializa en ese instante. Vamos a leer un solo testimonio por el tiempo. Al momento de escuchar la referencia de pronombres, el cómo debe comportarse una niña, escuchando que se refieren a la ropa de un párvulo diciendo que la visten como niño. Podemos ver que en este sentido como se hace visible que la violencia alude a los estereotipos de género. Bueno, y en la siguiente se basa en las experiencias de nuestros compañeros en relación como a esta violencia en la práctica docente. Y en este sentido, evidenciamos que se genera una vulneración de múltiples formas, se genera una invisibilización al conocimiento incluso de las y les compañeros, una invalidación. Este poder simbólico es como transversal a las y les sujetes. Y en ese sentido, genera como una vulneración constante para la y le docente que se está como formando también. En este sentido, vamos a intentar leerlas todas, todos los testimonios. Una técnica de párvulo dijo que las niñas suelen ser más fácil de controlarlas porque son muy tranquilitas, mientras que los niños es difícil porque son rebeldes. Me ha sucedido constantemente que hay cosas desde la perspectiva de género que les agrada y me felicitan, pero hay otras que no les agrada y me dicen que no debería pasar los contenidos tan así. Una vez estaba explicando los contenidos y el docente me interrumpió y comenzó a explicar por mí. Me sentí tan pasada a llevar, me hizo sentir que no sabía nada. Este profesor guía que estaba en aula conmigo abusó muchas veces de su autoridad, haciéndome sentir constantemente insegura, vulnerable y pasada a llevar. Es difícil identificar esta violencia porque suele ser sutil y punzante. Es complejo defenderse porque cuestiona estructuras muy instaladas en las prácticas de las personas, sobre todo en docentes. Recuerdo que en una ocasión, un docente de historia que salió del PEDA en la sala de profesores dijo: «Ay, si ahora voy a ser muy oprimido, una mujer trans, negra y coja», y comenzó a reírse igual que los otros docentes, quienes eran de historia.
Otra situación que recuerdo fue que los profesores de historia me invitaron a su reunión como departamento. En esa situación uno de ellos dice, a ver, ¿dónde está el jefe de departamento? A mí me dijeron que él es abusador de niños y luego todos se rieron. Bueno, en ese sentido, el análisis en relación a los testimonios tiene que ver como con esta jerarquización, pero también como esta violencia visible que hasta el día de hoy existe y que suele ser muy abismante. Algunos testimonios no los leímos porque no tenemos el consentimiento de nuestros compañeros. Había más, por si acaso. Bueno, en la sección 4, que es la última, se habló sobre la violencia simbólica en espacio universitario y de educación superior. Las personas que han vivenciado la violencia simbólica fue un 57,7% y personas que no han vivenciado la violencia simbólica en sus carreras, un 42,3%. Y si han ejercido violencia simbólica en sus carreras, un 96,2% dijo que no, mientras el otro porcentaje menor dijo que sí había ejercido. Bueno, si hacemos un análisis de ambos porcentajes, se ve que se ha mantenido la violencia simbólica en el espacio educativos, institucionales. En la escuela, en la universidad, todavía se mantiene este tipo de violencia simbólica, a pesar de que hay una mayor como forma de reconocerla. Esto también tiene que ver mucho con la normalización que hay en el espacio universitario respecto como a la violencia simbólica. Se ve como que no hay un cuestionamiento a nuestras prácticas, como tampoco hay una preocupación sobre las problemáticas de género, no hay una preocupación sobre lo que sucede a mujeres y disidencias dentro de las universidades. Y también una invisibilización a organizaciones que intentan hacer ese cambio, intentan como erradicar este tipo de violencia del espacio universitario. Y bueno, en pregunta abierta, ¿cómo has podido reconocer este tipo de violencia? Bueno, la mayoría de nuestras compañeras y compañeros han podido reconocer este tipo de violencia a través de las denuncias públicas. También en los mismos espacios universitarios han visto como que no existe una protección a las personas que han sobrevivido sobre esta violencia simbólica, que las y los victimarios transgreden estos espacios donde aparecen mujeres y disidencias, donde hay un encubrimiento por parte de estudiantes, docentes y también por diferentes estamentos de la universidad, en donde piden que vuelvan a la universidad para tener ese tipo de derecho a la educación, que lo protegen en cierto espacio. Y bueno, acá se ve como uno de los testimonios, que la cantidad de funas que hay y que las personas en cuestión no hagan nada y que además haya gente que les apoye. Y bueno, eso prácticamente respecto a eso, también el tema de estar alerta hace que estemos más atentos como a la violencia que hay a nuestro alrededor, a la violencia que nos rodea en nuestro espacio universitario, por lo tanto se nos hace más simple en alguna ocasión reconocerla. También en otros testimonios se materializa el estereotipo de la carrera de pedagogía en sí, por ejemplo, educación parvularia. Nos dice que en mi carrera de educación parvularia siento que está muy presente la idea por parte de externos de que nosotras, al ser mujeres, somos las encargadas del cuidado y educación de las niñas. Por otro lado, está una invisibilización de las disidencias sexuales en los espacios universitarios, donde la utilización de los pronombres, la separación de los baños, que es muy heteronormado y muy binario, y también provoca que se vea como la universidad muy cisgénero. Y también continúa los estereotipos y la demonización en torno a las disidencias sexuales también en el espacio universitario. Aquí uno de los testimonios dice que compañeros asumiendo los pronombres y sexualidad del resto. Y bueno, una pregunta abierta de ¿te gustaría contar alguna experiencia? Bueno, como se dijo con anterioridad, la violencia ejercida es más presente desde los docentes en la aula de clase. Se ve que los docentes cometen más violencia simbólica dentro de la sala de clase. Esto se ve en los testimonios que nos comentan las compañeras y compañeros. También existe una invisibilización de las problemáticas de género, como se dijo con anterioridad, que esto provoca que una reproducción de las estructuras patriarcales que están presentes en la universidad también. También
hace que este espacio se vea más inseguro, encontrarnos con agresores y perpetuando la competencia entre nosotras. Y bueno, acá leyendo algunos testimonios de nuestros compañeros, dice, un profesor de TIC, computación, nos dijo, si no entienden, pregúntenle a sus pololos o papás para que le enseñen mejor. Y otro testimonio de nuestras compañeras fue este. Una vez un docente de formación pedagógica se burló sobre mi trabajo, que era en relación a la educación sexual integral para adolescentes. Me dijo, pero no le vas a enseñar a los niños a hacer posiciones sexuales, po. Y yo quedé como, no supe qué decir, y nadie dijo nada, como siempre, nadie dice nada, siempre es mejor callarse. Me sentí muy humillada, y le respondí que claramente la ESI va orientada en otro sentido, y por eso lo importante de enseñarla. Me costó responderle, defendiéndome, porque me sentí sola, pensé que me podían bajar la nota. Me ha sucedido que en algunas ocasiones a los docentes les molesta cómo tratamos las perspectivas de género en trabajos de la U. Me dicen, pero es que usted a veces se pierde tratando tanto esta temática. Bueno, nosotras como Asamblea Feminista también hemos vivido una violencia simbólica al ser invisibilizada en todos los espacios de la universidad, tanto como por estudiantes, como por funcionarios o como académicos. Esto sucedió desde que se inició nuestra organización. Hemos vivido en carne propia cómo la universidad invisibiliza a las organizaciones feministas. Las mismas organizaciones estudiantiles nos han invisibilizado, cuestionando constantemente nuestra forma de hacer política. No han tomado en cuenta nuestras demandas, muchas veces respaldando a los agresores de nuestras compañeras, justificándolo con que no les van a quitar el derecho a educación, y con esto, por supuesto, que vulnera a nuestras compañeras que han sido víctimas. Es por esto que ser mujer y disidencia en el ex pedagógico es una invisibilización segura, y por lo tanto esto también es una violencia simbólica que vivimos día a día. Y bueno, como para finalizar nuestra investigación y nuestro análisis de todas las respuestas, todos los testimonios que nos dan nuestras compañeras, compañeros y compañeras, hay que preguntarnos que no es sorprendente de que estamos en una universidad pedagógica y que la mayoría sean mujeres o disidencias sexuales. Es porque claramente esto viene de la educación, desde el jardín, desde básica, desde media y de la universidad, en donde que ser docente es algo netamente de mujeres, es netamente de nosotras, porque nos llevamos supuestamente mejor que con los niños, que tenemos ese instinto maternal. No nos ven como como sujetas políticas, ni transformadoras sociales. Además de que la pedagogía se ve como una ciencia blanda, relacionado también con las capacidades cognitivas que nos quieren hacer ver a nosotras. Entonces tenemos que establecer desde la escuela cómo debemos ser, cómo debemos hablar, cómo debemos comportarnos, y nos define desde pequeñas qué es nuestro futuro, qué es lo que debemos hacer. Y la escuela, la universidad, todo el sistema educacional, todas las instituciones educativas hacen que sigamos manteniendo este futuro que nos imponen por nuestro género establecido. Entonces, básicamente es esto, como ser niño es esto y ser niña es esta. Por lo tanto, este es tu futuro. Además, como Asamblea Feminista, hemos vivenciado estas diferentes violencias del sistema patriarcal como estudiantes, ya sea desde el colegio hasta en la universidad y luego siendo practicantes de docente, o sea, de docencia. Y en ese sentido consideramos que esta violencia es transversal, sucede como en todo el espacio educativo, y eso también ha generado en muchas ocasiones, al no ser tan visible y estar normalizada, sentir en relación como a la rabia, frustración, pena, porque no sabe, dentro como de nuestra subjetividad o corporalidad,
cuesta un poco evidenciar si realmente son prácticas violentas o no, porque es una violencia que no está tan visible, entonces es complejo desapegarse también como de esa noción de que esto es violento, esto es violencia y esto reproduce el sistema patriarcal y esto va construyendo y cimentando otro tipo de violencia. Al final, como que todo está articulado y está relacionado. Por tanto, también como estudiantes de pedagogía nos cuestionamos diariamente esta violencia, también comprendiéndonos que nosotras tampoco estamos desapegadas de estas prácticas, las trabajamos día a día, desaprendiéndolas, desestructurándolas, viendo la posibilidad de también desarticular toda esta red y también consideramos que es fundamental cuestionarnos cómo también hay sujetos, compañeros en realidad que siguen generando esta violencia, perpetuándola y que en un futuro próximo van a ser docentes y así sigue el ciclo y nunca se detiene. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Es por todo esto que nosotros consideramos que es importante hablar sobre esta violencia, el visibilizarla y erradicarla de nuestros espacios educativos. Esto para construir espacios dentro de la educación libres de prejuicios y de violencia. Hay que cuestionarse constantemente estas prácticas que anulan, excluyen e invisibilizan las corporalidades, guiándonos hacia una educación no sexista y fuera del mercado para transformar así nuestra realidad social. Esa sería nuestra presentación para comenzar con las preguntas. Muchas gracias a las tres, a les tres, no sé cuál es el pronombre de Egle, con cuál pronombre lo Femenino. mejor. Femenino, perfecto. Es potente, muy potente la información que nos acaban de dar, porque es información de nuestra universidad. Y este seminario, en lo que apunte cuando se crea y cuando lo creamos, por los profesores de la profesora Cristina Martínez, Jorge Jo, luego somos la profesora Cristina Jara, que es el doctorado en educación, justamente fue poder transversalizar el discurso del no sexismo en la formación inicial docente, porque tenemos absoluta conciencia de que de nuestra universidad salen las profesores, las profesoras, los profesores y los profesores que van a ir al sistema escolar, ¿no? Y un sistema escolar donde sabemos, ¿no? Por lo menos las feministas lo sabemos, que la escuela no es un espacio neutral, como se ha querido y se nos ha tratado de inculcar y enseñar, ¿no? Históricamente. Y así como tampoco la universidad lo es, ¿no? Ustedes tienen claramente identificado que tenemos una universidad tremendamente heterosis patriarcal, ¿no? Donde no existe espacio para lo no binario, no existe espacio para, o sea, están los cuerpos permitidos y los cuerpos prohibidos, ¿no? Y para quienes no han sufrido la opresión, ¿no? De ser mujer, de ser disidencia, claramente estos temas no son temas, porque justamente no los han vivido y es en conciencia del privilegio, ¿no? El privilegio de ser hetero, el privilegio de ser cis, el privilegio de ser hombre, el privilegio de ser blanco, ¿no? Generalmente tienden a nublar la empatía. Voy a dejar de hablar y voy a pasar a las preguntas que están dejando en el chat. Recuerden que pueden dejar las preguntas en el chat. Y yo también tengo muchas preguntas para hacerle, pero vamos a darle prioridad a las invitadas. Bianca e Ivana, no hay micrófonos abiertos, así que por favor dejen sus preguntas en el chat y yo las leo. Bien. La primera pregunta es de Matías. Dice, ¿es posible cruzar datos sobre quienes no han sido víctimas de violencia simbólica reconocida y el poco conocimiento sobre qué es la violencia simbólica? ¿Por qué? Porque se pensaba en personas que pueden haber sido víctimas sin darse cuenta, o también ser victimarios y que no lo saben o no quieren reconocerlo.
¿Respondo yo nomás, chiquillas? ¿O sí? Sí, está bien. Eh, yo creo que sí existen estrategias como para prevenir esta violencia. Yo creo que aparte como de generar como la conciencia como tal, como vinculada como a la deconstrucción, también tiene que ser vinculada a prácticas reales que se nos vaya formando en la universidad. Por ejemplo, técnicas en relación como a llevar nuevas metodologías como al aula. No sé, por ejemplo, algo fundamental que no se debería saberse, por ejemplo, tratar a nuestros estudiantes con sus pronombres. Las aulas actualmente están en todos los espacios, ya sean sectores socioeconómicos más bajos, más altos, con disidencias sexuales, están más visibles ahora, entonces hay que tratarlos por sus pronombres. Yo creo que tiene que ser vinculado como a técnica y metodología y a que se trate esta temática en relación a la violencia como patriarcal transversalmente, como tanto lo invisible como lo más visible, que sería como, no sé, la violencia física, que es como más visible, pero yo creo que es necesario eso en realidad. Pero no sé si la pregunta de la denuncia en relación como a estudiantes como que generan esta violencia o no. O sea, en el fondo es posible cruzar los datos, ¿no? De personas que dicen que no han sido víctimas, pero probablemente no saben que son víctimas, justamente porque no conocen o no son capaces, porque claro, está esta capacidad de reconocer, este darse cuenta, ¿no? Y este darse cuenta tiene que ver con un ejercicio, siento yo, de acompañamiento, ¿no? De lecturas también, de participar en grupos que te permitan ver lo que es darse cuenta, ¿no? Y justamente ese darse cuenta también corre para los victimarios, ¿no? Para las víctimas y victimarios. Muchas veces hay personas que creen que sus chistes son inofensivos, ¿no? Y cuando son chistes tremendamente discriminadores, sexistas, machistas, racistas, xenófobos, etcétera. Bien, Naomi tiene una pregunta, dice, primero dice, muy buena presentación. Dice, ¿qué podemos hacer para combatir la violencia simbólica desde la escuela? ¿Qué podemos hacer como docentes frente a ello o qué creen que podemos hacer? Y Claudio Marambio dice, tengo la misma inquietud de Naomi. Muchas gracias por la presentación. Mm, ¿Hablas Eh, tú, Vale, o yo? O las dos. ambas, no podemos Ya. como nutrir entre ambas. Pero en verdad, sí, claro, como también igual respondiendo un poco a la pregunta anterior, es como visibilizar como un poco los espacios feministas, como que igual es eso como el que también teníamos como objetivo, visibilizarnos como asamblea, visibilizarnos nuestro trabajo, porque claro, como que nosotros hacemos continuamente un desarrollo como de nuestro como, como de la violencia patriarcal que tenemos tan metida como en nuestras mentes. Entonces igual es súper importante como no invisibilizar los espacios en donde se hable sobre esto, en donde se hable como de la violencia, en escuchar a los estudiantes, creo que eso es súper importante. Si un estudiante como te dice como, porfa, ¿me puedes tratar de estos pronombres? No invalidarlo, no hacer comparaciones de género. Siento que es pensar también en las cosas como en nuestras vivencias, en lo que hemos escuchado en espacios feministas y hacer como una retroalimentación, una reflexión propia de nosotros y en cómo nuestras acciones pueden, en cómo eh, nuestro discurso en los estudiantes puede afectarles. Es no hacer una diferencia de género, no hacer ciertas comparaciones de que, claro, tú sabes matemática porque eres hombre o tú sabes más lenguaje porque eres mujer. Obviamente vas a estudiar pedagogía porque tienes ese instinto maternal de mujer o asumir los géneros respecto a las corporalidades de las personas. Siendo que es súper importante como hacer esa reflexión y ser consciente de las cosas que nosotros hacemos en clase, de los discursos que como que esparcimos en las salas de clase.
Em, bueno, como para agregar a lo que dice Valentina, para combatir esta violencia simbólica, igual lo que podemos hacer como docente es cuestionar constantemente nuestra práctica. Por ejemplo, no ser indiferente ante las interacciones que suceden entre los estudiantes. Muchas veces pasa que los docentes son como ajenos a lo que está pasando con comentarios sexistas, homofóbicos, con todo ese tipo de cosas. Nosotros podemos intervenir, por supuesto. Y también posicionarnos políticamente, porque nosotros como docentes no somos apolíticos, nosotros tenemos que posicionarnos y desde ahí tratar de combatir esta violencia. Yo quería decir algo muy cortito, que igual esta violencia, al ser transversal, requiere como medidas más allá, por ejemplo, no sé, quizás como capacitaciones constantes a los docentes e incluso en la misma formación, en la formación universitaria, porque esto es un ciclo que nunca se rompe y sigue constantemente. Comprendo que hay personas, sujetos que no entienden esta violencia, no entienden la gravedad del asunto. Entonces, yo creo que debe tratarse de múltiples formas, porque es un problema complejo que tiene que abarcarse de múltiples formas y quizás desde lo personal o individual, como docente, siempre tenemos que estar constantemente investigando, como formándonos a nosotros mismos, pero también creo que tiene que ver con algo, esto de opinión personal, no de la asamblea, por si acaso, con algo ligado más a la legislación, como de que exista algo que obligue a que se traten estas temáticas. Igual este año el Ministerio lanzó 3 jornadas de educación no sexista en los colegios a nivel nacional y eso igual ha resultado de cierta forma, pero igual creo que es necesario abarcarlo de todas las formas posibles porque es necesario. Comparto absolutamente lo que dice las compañeras acá, porque ciertamente es un tema estructural, ¿no? Y los temas estructurales son los más difíciles de desarticular, de desarmar, en el fondo, y de desaprender, ¿no? Y claro, si seguimos reproduciendo o si no cuestionamos el modelo en el que estamos insertas, insertos, insertes, ¿no? Muy difícil vamos a poder deconstruir ese modelo. Por eso aquí la frase de Audre Lorde tiene mucho sentido, ¿no? Las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo. Por eso es necesario estas nuevas perspectivas, estas nuevas miradas hacia la pedagogía, porque la pedagogía partamos que es la base donde es la base social donde comenzamos esta socialización temprana. Eh, y por ello sentimos también que este seminario es tan importante, porque el objetivo de este seminario es justamente sensibilizar a la comunidad docente del pedagógico, de estudiantes, de futuros y futuros profesores que van a ir a las aulas, ¿no? Y tiene mucho que ver también con lo que ustedes planteaban, y lo tienen muy bien identificado, y es la tesis que está trabajando Cristina Jara, aprovecho de mencionarlo, que es con respecto a la feminización de la profesión docente, y cómo esta feminización de la profesión docente, Cristina, esto es una síntesis de tu tesis, ha redundado en una desvalorización, ¿no? También dentro del sistema económico capitalista y patriarcal del oficio docente, ¿no? Cómo la misma feminización ha contribuido a eso, o sea, como usted bien dice, es como un loop casi que uno podría pensar que es interminable, pero queremos pensar que no. Queremos pensar que estos seminarios, que estos espacios son espacios transformadores. Hay otra pregunta. Eh, también de Matías, dice, ¿existen estrategias para atajar la violencia o prevenirla en el aula universitaria que puedan ser utilizadas por estudiantes antes de llegar a la necesidad de la denuncia, sobre todo en el caso de profesores que ejercen violencia? Esa es una pregunta. No sé si la repito. Si existen estrategias en el aula universitaria para atajar o prevenir la violencia, ¿no? O sea,
¿Qué estrategias pueden usar los estudiantes para atajar o prevenir la violencia en el aula, sobre todo cuando esa violencia proviene de las y los profesores universitarios? Claro, respecto a eso, no ignorar como estas como señales que dan como en el espacio como en el aula. Creo que es importante como lo mismo que estábamos diciendo en la presentación. Si sentimos como que ciertos como sentires ante una situación, ante un comentario, hay que validar estos y cuestionarlos también. Eh, hacer escucha al espacio feminista, como también lo mencionamos, no quedarnos tampoco como en esos espacios, como que tampoco quedarnos como en ya lo hablamos, hacemos algo al respecto nosotros, como también dijo Anita, como que pedir situaciones, pedir como em, pedir a que es como dar a conocer estas problemáticas que provocan este docente, estas pasadas a llevar que no hacen a las mujeres y disidencias, también reconocer este tipo de violencia, no invisibilizarla más, no minimizarla, que eso es lo que como sucede mucho en las aulas, como tal vez como pedir como, no sé, como más talleres sobre este tipo de violencias patriarcales, eh, escucharnos entre compañeros, como cuestionarnos constantemente lo que dice, como lo que nos enseñan, en la manera en que nos enseñan y los comentarios en que dicen los profesores en clase. Yo creo que una de esas formas como para prevenir este tipo de denuncias y no llegar a algo más como mayor, por así decirlo. Pero yo creo que sí, como que escucharnos entre nosotros, creo que este tipo de violencia y no minimizarla, como no minimizar nuestros sentires ante esta. Eh, Ya, yo creo que igual para prevenir esta violencia, sobre todo por docentes universitarios, yo creo que sería la formación que se le da a los docentes, porque ya en el momento en que se ejerce esta violencia, yo creo que no hay una forma como de atajarla, porque se ha dado, que se han dado conversaciones con estos mismos docentes y resulta que no, como que no resulta bien, no se da el espacio de apertura de parte de estos docentes. Entonces, también hay que darse cuenta que igual hay una relación de poder entre estudiantes y profesores. Entonces, una vez que ya se ejerce esta violencia, yo creo que lo mejor es seguir el camino del, ¿cómo se llama? Hacer notar lo que está sucediendo en el aula ya con alguien que pueda como ayudar. sí, Pero bueno, la oficina de género tiene los canales ahí justamente para poder hacerlo. Anita, Nos queda poquito rato y hay muchas preguntas. En realidad yo creo que me sumo a lo de mis compañeras, que igual es necesario en la formación docente que existan estos espacios. Yo sé que hay algunas docentes que siempre en su clase intentan como darle la perspectiva de género o generar espacios como de equidad, pero igual yo creo que existan como realmente esos espacios que se den, porque surgen estas situaciones. Bueno, en mi carrera particularmente siento que en historia igual se da esta dinámica como del poder, igual, como del conocimiento, que también te desvalidan cuando tú a veces tratas el conocimiento desde la perspectiva de género, por ejemplo. Entonces, en realidad siento que igual es estar en muchos frentes todo el rato, como disputando. Igual siento que el seminario en sí igual es un avance, el trabajo de la asamblea, pero es complejo igual, porque a veces la asamblea o distintas organizaciones dan el espacio y la gente tampoco llega. Entonces, igual es muy complejo, como que hay que empezar a mover en muchas instancias. Entonces, es complejo, pero hay que intentar llevarlo a todos los escenarios, tanto como el conocimiento, pero también en las prácticas constantes de los docentes. Y otra cosa que se me olvidó decir antes, que también tiene que cambiar esta lógica como de cómo se realiza la docencia, porque entiendo que para la y los profesores ya ejerciendo, ir a capacitaciones es muy desgastante porque no tienen tiempo. Entonces, en realidad igual es un tema muy estructural, como de cambiar ahí muchas cosas. Pero quizás yo veo la esperanza principalmente como en la formación docente, como ahí empezar como a realizar ciertas cosas, en verdad. En los colegios igual se puede, pero igual es un poquito complejo. estamos, bueno, trabajando, Valentina está en la misma comisión, compartimos comisión también con Claudio Vicuña, que está acá, en la comisión para la creación de la política de género en la universidad.
donde esperamos justamente, bueno, está Angélica Marín, que es la jefa de la oficina de género, que sea una política transversal, no solamente desde el punto de vista de lo normativo, ¿no? Sino que también sea una política transversal, ojalá también en lo curricular, por ejemplo, ¿no? En el caso de historia, yo también soy del departamento de historia, contratación feminista del departamento de historia, cuando uno mira el currículum, no se da cuenta que es una historia completamente androcéntrica, donde las mujeres no estamos, no existimos, y para qué hablar de las disidencias, directamente no existen, ¿no? Entonces, yo siento que el perfil de los y les profesores nuevos que se vayan contratando tiene que tener una perspectiva de género, por ejemplo. Esa puede ser una política importante, justamente para que se vaya generando este cambio en el aula, esta modificación en el aula. Les leo otra pregunta que es un poquito larga, pero la voy a leer porque Constanza Bolé es muy querida para mí y es muy importante. Dice, muchas felicitaciones a la Asamblea Feminista de la UNCE. Fui dirigente el año 2018 desde la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la Universidad Técnica Federico Santa María. Y hoy vengo a este espacio como trabajadora de la Universidad de Chile. Y es muy grata la evolución del espacio como alternativa de organización estudiantil feminista. Me imagino que debe haber sido difícil sostener el espacio con todas las resistencias existentes, principalmente la violencia simbólica del no reconocimiento. Ahí vienen dos preguntas. Una, ¿cómo ha sido ese proceso de resistencia para mantener este espacio de asamblea de mujeres y disidencia? Y dos, ¿qué rol ocupan hoy en día en relación con la institucionalidad y u otros espacios feministas estudiantiles en otras universidades o instituciones? Dice, perdón lo largo, muy buen espacio, queridas compañeras del seminario de la asamblea. Respecto al proceso como de resistencia, ha sido difícil, muy difícil, y creo que es un trabajo que hemos hecho desde el 2018 y tampoco olvidar el trabajo que han hecho otras compañeras, tal vez no en otras organizaciones, pero sí como individuales y en grupos, sin un nombre, en verdad. Eh, Creo que ha sido un trabajo muy difícil como el ser reconocidas, como el ser escuchadas, ya desde hace mucho como que siempre las peticiones feministas se han visto como exageradas, como que no es para tanto. También este tipo de violencia simbólica que se nos ha hecho. Entonces ha sido un trabajo tremendo el pedir como permiso, por así decirlo, como podemos estar en este espacio como asamblea feminista, podemos dar nuestras peticiones. Hemos llegado hasta a eh, como movilizaciones extremas, por así decirlo, para que nos escuchen de cierta forma, porque no nos escuchan en verdad, como que nos ignoran completamente. eh, Nos roban como nuestras palabras cuando nosotras hacemos nuestros discursos feministas. em, entonces como muy complejo y es como muy difícil, o sea, es como, da como frustración que en un espacio en donde una universidad es pedagógica, la movilización feminista no sea escuchada hasta que, claro, como lo que ocurrió en 2018, hasta que se toma la universidad, hasta que se toman los espacios, hasta que hagamos ruido. Creo que a la gente no le es suficiente que continuamente estamos siendo violentadas, continuamente vemos a agresoras de nuestras compañeras en nuestro espacio. Entonces es como muy difícil el trabajo que hemos hecho, muy agotador, pero también ese sentimiento de que yo quiero que en generaciones futuras como que tengan un espacio seguro, no nos hacen rendirnos, como que nos hacen, ya tenemos que hacer, seguir trabajando, tenemos que seguir dando un apoyo porque eso, como que muchas veces como queremos rendirnos, pero también está el apoyo entre nosotros, como que hemos creado un lazo muy como, como sororidad, como por así decirlo, como que hemos estado muy unidas como entre la organización para poder llevar esto a cabo, poder como quitar como nuestro objetivo, como que quitar el sistema patriarcal es muy difícil, pero quitar como las prácticas patriarcales dentro de nuestro espacio porque, claro, no afecta a nuestros compañeros, pero también les van a afectar a los estudiantes cuando salgamos de la universidad. Entonces es súper importante como creo que eso no nos hace rendirnos, como que ha sido muy difícil visibilizarnos, pero también ese mismo sentimiento de rabia nos hace movernos. Eso. Y la misma pregunta dice, ¿ustedes han documentado
este proceso? ¿Han ido documentando, dejando registro de este proceso para mantenerse como asamblea? Sí, como que lo hemos hecho, tenemos muchas redes, tenemos muchos documentos, tenemos nuestras actas, tenemos también las reuniones en las que ya hemos llegado a acuerdos guardadas, tenemos todo nuestro proceso de 2018, como que no queremos que se Maravilloso. olvide, no queremos que se olvide como todo nuestro proceso y que compañeras futuras como que quieren ser parte de la asamblea sepan lo que hemos hecho. Y lo otro, mantienen, la misma pregunta, ¿mantienen relaciones con otras asambleas o espacios feministas de otras universidades o instituciones? Sí, en el año pasado, a fines del año pasado, fuimos invitadas como a un mochilazo por la educación sexual integral, que estuvo como universidades como de la UDP, de la Chile, también de espacios como secundarios, de escuelas secundarias. Entonces, como que sí, como que este mismo crecimiento que hemos estado de 2018, no, no hemos podido como organizarnos con otras asambleas de otras universidades. Entonces, igual eso es como súper importante porque ya no nos salimos como, ya no nos estancamos en el espacio de la universidad, sino nos vamos más allá. Hacemos como también jornadas como el año pasado en noviembre hicimos una jornada eh, en un parque, ya que estábamos en modalidad online, hicimos una jornada en el parque. Y creo que nos hemos expandido más del espacio universitario, de este espacio universitario. Excelente. Voy a leer una última reflexión porque ya no tenemos como más tiempo, ¿no? De Lorena Ramírez dice: escribo para impulsarles a continuar investigaciones para visibilizar las necesidades existentes en la práctica de docencia en nuestro país. Es muy potente reconocer en voces, en primera persona, experiencias fuertísimas y que constituyen prácticas docentes con sesgo y ejercicio de violencia en aulas de la universidad y en aulas de práctica y en centros de práctica. Felicitar, abrazar la iniciativa, fuertes y valientes. Y Angélica Marín dice: muy relevante que avancemos de diversas instancias y roles. Como lo señaló Ana Gálvez de la Oficina de Género, estamos en el proceso de escritura de política de género y también tenemos que abordar los modelos de prevención de la violencia de género. Valoramos las voces de la Asamblea en el Consejo Asesor, ¿no? Y en la propia política de género. Sigan porque son muy relevantes para los cambios. Muchas gracias por su espacio, por su trabajo, por su respuesta, dicen acá. Como no estamos ya pasaditos de tiempo, invito a todas, todos y todos les presentes a completar esa encuesta, porque ahora se viene el sorteo del libro, que todo el territorio se vuelva feminista, para quienes completen la encuesta. Les vamos a dar 3 minutitos para que completen la encuesta y profesor Jorge Jo, ahí usted aplica el algoritmo para el sorteo. El libro, para la persona que se lo gane, el libro va a quedar en un sobrecito cerrado en la oficina de partes de la UNCE con su nombre. Así que lo ideal, el libro va a estar disponible a partir de mañana en la oficina de partes. Lo ideal es que nos dejen pasar más de una semana para ir a retirarlo, porque se puede perder, se puede traspapelar, ¿no? Bueno, la universidad hay cosas que cuando están mucho tiempo guardadas se pierden. Entonces, no dejen pasar más de una semana. Así que completen la encuesta, por favor, y en 3 minutos más vamos al sorteo del libro y con eso cerramos la sesión de hoy, tremendamente valiosa, enriquecedora. eh, no sé, yo no tengo palabras para agradecerles que hayan estado hoy día acá y hayan compartido generosamente con nosotras, nosotros y nosotres su investigación, la investigación que hicieron y los testimonios que recogieron. Son tremendamente valiosos y nos dan fuerza para seguir avanzando y seguir este camino de trabajo. Muchas gracias a ustedes igual por darnos el espacio para poder como reconocer como este tipo de violencia y poder invisibilizarla y poder erradicarla. No, por favor. Y yo quería señalar algo, hay muchas, claro, hablamos de violencias simbólicas, pero hay algunas que no son tan simbólicas, hay unas que son bien explícitas, ¿no? Y bien directas, y bien poco transparentes, ¿no? Y que a veces las pasamos por simbólicas, pero en realidad son violencias explícitas, ¿no? Y directas, muy, muy directas. Eh, Ahí, muchas gracias por su trabajo, mucha fuerza para lo que se viene, a no soltarnos.
Profesor Jorge Jo, dígame si estamos ya en condiciones de hacer el sorteo. Sí, hasta el momento tenemos 29 personas que se han respondido el formulario. También recordar de que esta información nos va a servir a nosotros para la entrega de la certificación de la constancia a final de año, ¿sí? La idea es que Sí. la gente que ha participado en un 80% más o menos de todas las jornadas que nosotras y nosotros hemos realizado durante este periodo académico, van a tener una certificación, una constancia, mejor dicho, ¿ya? Así es. Y lo otro, que toda la información, disculpa Jorge que te interrumpa, toda la información que recogemos en la encuesta, porque en el fondo el seminario tiene un objetivo, y el seminario tiene por objetivo crear estándares académicos para una educación no sexista universitaria. Entonces, toda la información que recogemos, tanto de los y les ponentes, como de las personas que responden la encuesta, las temáticas que nos proponen, que nos señalan, no la estamos usando justamente para generar un protocolo de estándares de educación no sexista universitaria. Así que esto tiene un objetivo final, ¿no? O sea, aparte obviamente de escucharnos, dialogar, acompañarnos, ¿no? También tiene un objetivo que tiene que ver con modificar algunas prácticas institucionales que son relevantes. Profesor Jo, ahora sí. Sí, antes también de hacer el sorteo, hacerles la invitación para nuestra próxima sesión, que sería el día... Ya le digo, el 30 de junio, con Rosario Olivares, que es de la Red de Docentes Feministas, de la Red OFEM, y se llama, la temática que va a presentar, Desafíos de la Educación Sexual Integral en la Escuela, ¿no? Y muy a tono con uno de los testimonios que ustedes recogieron, donde un profesor cuestionaba cómo iba a pasar ESI a los niños de básica, ¿no? Bueno, Rosario Olivares el 30 de junio viene a hablarnos justamente de los desafíos para esta educación sexual integral en la escuela. Ok, voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean. Estamos utilizando la misma página web transparente, sorteados ya, si la quieren visitar. Está el número total de inscritos o que han respondido, inscritos e inscritas, que han respondido necesariamente lo que es el formulario. Y bueno, Ahora se viene el sorteo. ahora se viene el sorteo A y cruzar los dedos. Álvaro Carrasco Hernández. Sí, Yamila dice, recién terminé el formulario, alcancé a entrar, no sabemos Yamila eso. Álvaro está acá. Álvaro Carrasco dice, gracias. Álvaro Carrasco, el libro va a quedar a su disposición, si estoy, dice, a su disposición en la oficina de partes. Y vamos a hacer una excepción y vamos a dejar un libro también de regalo para la Asamblea de Mujeres y Disidencia de la UMCE, también va a ser un regalo para ustedes, no tienen que, no las vamos a sortear, ¿no? Así que, ¿a nombre de quién lo dejo? Ay, Tuyo, vale, pues. ya sí, y lo voy a buscar, sí. Me parece. Pero vale, nosotras mañana nos vemos en la Sí, po. comisión de... Yo te la llevo, yo te Ya. llevo el libro mañana. Ya sí, mejor. Ya. Yo te llevo el libro mañana, ese es un regalo del Seminario de Educación No Sexista para la Asamblea. Ya, Bien. muchas gracias. Y Álvaro, por favor, vaya a buscarlo a la oficina de partes de la UMCE, que atiende de 9 a 1. De 9 a 1, oficina de partes. Bien. Así que bueno, le damos las gracias a nuestras invitadas el día de hoy. Tremenda presentación, tremenda lección que nos dejan. Le damos gracias una vez más a todas, todos y todas las asistentes al seminario. Y bueno, nos vemos el 30 de junio con la Red OFEM, con Rosario Olivares.
¿no? Y con esta charla de desafíos para la educación sexual integral. Le voy a pedir a los coordinadores, coordinadoras del seminario que no se retiren, y a Claudio Vicuña tampoco, para poder presentarles y hacer alguna coordinación para lo que se viene. Bien, así que muchas gracias a todas, todos y todes, y nos vemos el 30 de junio.